Cada martes vamos a parar la secuencia informativa para posar la mirada sobre el trabajo de investigación. Hemos ido recorriendo distintas facultades y el rol de sus investigadores. Hoy nos visita María Florencia Pagliarone, que es becaria doctoral del CONICET, magíster en Ciencia Política y docente de Teoría Política 2, Historia Latinoamericana. Está trabajando en temas de investigación. Uno de ellos es la construcción del liderazgo político de los gobernadores. Es decir que después de esto María Florencia nos va a hacer potenciales candidatos a gobernadores de la provincia. Bienvenida, ¿cómo va? Gracias, un placer. Gracias por la invitación. Ya que se interese con la ciencia política, la hace meritoria de un reconocimiento en un momento donde la ciencia política está muy denostada, ¿no? La política en general y la ciencia que la estudia por carácter transitivo. Eso implica que se subestime la investigación en ese área. A lo mejor hay que concentrar ahí para tener mejores políticos. Sí, yo siempre les digo a mis estudiantes cuando doy el cursillo que cuando uno dice voy a estudiar ciencia política, la familia te dice, bueno, vas a ser presidente, vas a ser el próximo intendente. Y bueno, nosotros hemos hecho todo un proceso, creo, la ciencia política para demostrar que se puede estudiar científicamente la política, ¿no? Ustedes saben todo este debate que hay en torno a las ciencias sociales respecto a estos parámetros que han instituido las ciencias naturales o las ciencias exactas respecto a cuantificar, ¿no? Y la crítica que eso ha supuesto para las ciencias sociales, cómo cuantificamos para que nuestra ciencia social, nuestra ciencia política sea un conocimiento científicamente válido. Eso tiene toda una trayectoria, digamos, histórica, y creo que en los últimos décadas se ha producido mucho desarrollo científico respecto a la ciencia política y respecto a temas que tienen que ver con nuestra convivencia todo el tiempo, ¿no? Pensar los partidos, pensar los líderes, pensar la democracia. Sí es verdad que hoy todo lo que sucede en el campo de la política, digamos, lo que hacen los actores políticos, nos impacta un montón, digamos, en el campo de el estudio científico, ¿no? de la ciencia política, porque vivimos, creo yo, similar a un escenario del 2001, una crisis de representación muy fuerte y, creo yo, una erosión progresiva de los mecanismos democráticos o de la democracia, que creo que es un fenómeno mundial, no es solamente algo exclusivamente de Argentina, marcado por los últimos acontecimientos, sino que es un fenómeno mundial de uno permanentemente ver noticias en ese sentido. No supimos, no pudimos, no quisimos asumir la profundidad de la transformación que necesitaba la política en el 2001 y en el 2002, porque buena parte de los actores o sus representantes hoy son los que marcan la política en la Argentina, digamos, incluso las mismas personas físicas. Sturzenegger vuelve a estar, Patricia Bullrich vuelve a estar. Digo, hay algo que no está funcionando con nuestra política. ¿Qué es? Yo creo que en el 2001, si ustedes se acuerdan, este reclamo muy fuerte de que se vayan todos, ¿no? Que era un reclamo que no solamente venía, digamos, un reclamo político también, sino impulsado por un reclamo económico muy fuerte, ¿no? Una agudización. Hicieron mucho gatoparrismo, cambiar para no cambiar nada, ¿no? Pero finalmente el sistema político digamos. Claro, y finalmente el sistema político, digamos, podemos decir, se blindó, ¿no? Porque esos actores un poco se reconstruyeron, cambiaron sus narrativas y volvieron, ¿no? Años después volvieron. Yo creo que esa demanda de que se vayan todos, finalmente todos quedaron, digamos, capaz con distintas banderas políticas, pero todos quedaron. Pero creo que hoy asistimos nuevamente a una crisis de representación, ¿no? Si uno piensa, por ejemplo, en las últimas elecciones de Buenos Aires, los niveles de abstención política, ¿no? Cuando uno ve los niveles de abstención política, es decir, una persona no se siente motivada a ir a votar, ¿no? Con todo, digamos, si uno piensa en el proceso histórico, todo lo que nos significó para Argentina volver a tener democracia, volver a tener elecciones, hoy hay un contexto en el cual la gente no se siente motivada para ir a votar. Y creo que corríjame si me equivoco, María Florencia, creo que se ha retrocedido un par o varios casilleros en la calidad de la política, porque antes había un estándar mínimo de exigencias el político, por ejemplo, que conociera las grandes líneas directrices de la historia política de Argentina y del mundo, ¿no? Que tuvieran unos conocimientos mínimos, básicos de lo que son las ideas fuerza. Hoy se le dice comunismo a cualquier cosa,
que no lo es. Y hay gente que no ha leído un solo libro sobre de política y hoy está sentado como diputado y no puede ni construir una idea con sujeto y predicado. ¿Qué le vas a pedir? Que tenga un proyecto político ideológico, el que sea, porque también necesitamos una derecha ilustrada y no una derecha bruta como la que tenemos. Sí, yo creo que hoy esta idea de ser burro, digamos, está de moda, ¿no? Y me parece que hay un cuestionamiento muy fuerte, digamos. Si uno piensa en años anteriores, lo que vos decías, había una valorización de la trayectoria política partidaria de los dirigentes. No un dirigente que a lo mejor había empezado siendo concejal, después había sido intendente, después senador, luego después llegaba a gobernador, ¿no? Pero eso le daba un cierto conocimiento sobre cómo hacer política, cómo gestionar, obra pública, contactos, etcétera. Y la gente valoraba, ¿no? Esa trayectoria política partidaria, era alguien que sabía. También la gente valoraba otras cosas, que hiciera buenas políticas públicas, que estuviera cercana, etcétera. Hoy lo que estamos viendo es otro fenómeno, ¿no? Que es un fenómeno que también empezó con Macri, ¿no? En el 2015, esta idea del outsider, ¿no? Estas personas que no vienen con una trayectoria política partidaria fuerte y que muchas veces lo que se pondera es venir del ámbito privado, ¿no? Esta idea de pensar el ámbito privado como libre, ¿no? De cualquier tipo de especulación. Nadie, perdóneme, profesora, que le interrumpa, nadie en el ámbito privado se le ocurriría a alguien ponerlo en el comienzo de su actividad como gerente general de la empresa. Tal cual. ¿No? Yo no me imagino que en Canal 13, donde yo trabajo, alguien que entra el primer día lo sientan como gerente general. Lo hacen atravesar Tal cual. todo el recorrido para que aprendan los resortes de cómo funciona el negocio de los medios de comunicación o las responsabilidades de los medios de comunicación. Sin embargo, en la política, hoy se está ponderando esto, que alguien que se levantó a la mañana y que porque solo adscribe acríticamente a un proyecto lo sientan como diputado nacional o porque compran la banca. Y eso es un deterioro de la calidad política, ¿no? Los mismos que nos exigen que le exigen a los privados un nivel de preparación, a la política la deterioran. Es para manejarla. Sí, además esta idea de la bonanza, digamos, o la virtud que tiene ser nuevo en la política, ¿no? Hoy está bien visto, ¿no? Como, por ejemplo, cuando yo veo, cuando ahí cometen errores estas personas por falta de experiencia política, esto que estamos diciendo, es como, y bueno, está aprendiendo, hay que perdonarlo, ¿no? Toda esta gente que viene del emprendedurismo o de otras actividades de lo privado. Que esto era impensable hace algunas décadas atrás. Yo creo que eso es un elemento que viene a cambiar mucho el juego de los actores políticos y siento que hay como esta dicotomía, ¿no? Como en esta crisis de representación creo que muchas veces la gente identifica como lo viejo, como lo contaminado, lo corrupto y lo nuevo como esta especie, como este espacio, digamos, en donde no hay lugar para la corrupción, en donde vienen personas nuevas, vamos a darle una oportunidad para ver qué tiene para decir, vamos a dejarlo gobernar, etcétera. Creo que eso, que me parece sumamente peligroso, digamos, en términos de lo que es el vínculo de la representación, la democracia, etcétera, es lo que hoy se está viviendo. Está con nosotros en Ciencia y Conciencia María Florencia Pagliarone, magíster en Ciencia Política, becaria doctoral del CONICET, que está investigando sobre construcción de liderazgos políticos de los gobernadores. ¿Por qué el tema y qué desarrollo o con qué tesis está trabajando? Bueno, el tema de los gobernadores es un tema que la ciencia política en Argentina ha estudiado poco, ¿no? Siempre la ciencia política ha estado más concentrada en las figuras nacionales, ¿no? Por el predominio de los presidentes. Sin embargo, somos un país presidencialista. De los gobernadores sabemos poco, sin embargo son uno de los actores centrales en términos de cómo se manejan las cámaras de diputados, la Cámara de Senadores y el vínculo con el territorio. Entonces por ahí, digamos, el origen del proyecto surgió de esa idea. Y me parece que es interesante pensar esta idea de liderazgo respecto a, no por el hecho de haber ganado una elección, podemos decir que un actor político es un líder, ¿no? Hacen falta determinados elementos para que esa persona se constituya, digamos, como un líder, ¿no? A mí me gusta poner, por ejemplo, el ejemplo de Alberto Fernández, ¿no? Una persona que ganó elecciones, pero podríamos decir o podríamos debatir respecto a si se constituyó en esos años como un líder. La verdad que estuvo lejos de ser un líder, digamos, dentro del peronismo, pese a que
conducía los destinos del país. Entonces, en esta idea de pensar el liderazgo es pensar cómo construyen los gobernadores ese vínculo de la representación con los representados, con los ciudadanos, ¿no? Ese proceso de construcción de un lazo político. Porque lo que vemos es que hay diferentes formas de construir, incluso dentro del propio, cuando comparten un partido político. Uno podría pensar, en el caso de Córdoba, Schiaretti y El Azota, que pertenecían al mismo partido justicialista, tenían estilos de liderazgo totalmente distintos, ¿no? Porque el vínculo con el ciudadano o la forma de vincularse era muy distinta, ¿no? A lo mejor podían compartir un marco general de políticas públicas, de visión de la política, visión de la economía, pero el vínculo, esa interacción con el ciudadano es muy distinta. Y eso tiene que ver con un montón de factores, tiene que ver con que también cada líder es producto de un contexto histórico, cultural, donde surge, pero también es cómo se presenta el líder, ¿no? Qué imagen construye, qué discurso construye y cómo se genera ese vínculo con la ciudadanía. Yo soy muy fan de las redes sociales, la tesis tiene un corpus basado en redes sociales, pero también en discursos, y siempre me gusta ver cómo llegan los gobernadores, ¿no? ¿Qué hacen los gobernadores cuando van a un territorio? Y uno a primera piensa que, bueno, todos hacen más o menos lo mismo. Cuando se pone a observar, es muy distinto lo que hacen los gobernadores, ¿no? Por ejemplo, en las inauguraciones, ¿no? Cómo llegan, cómo van vestidos, a quién saludan, están siempre acompañados de hombres, hay mujeres. ¿Dónde dan los discursos? ¿Los dan llanamente en el piso con un micrófono o están en un escenario alejado, digamos, de muchísimos metros de la población? ¿Cómo eso impacta en el vínculo, no? Por ejemplo, los gobernadores contestan los mensajes que le dejan las personas en redes, llegan a un lugar y saludan con el vecino, le preguntan las inquietudes, o es un gobernador que tiene una estructura que hace eso, ¿no? Mucho un vínculo mucho más mediado. Entonces, bueno, la tesis intenta como pensar esos elementos. Hoy no está deteriorando la calidad política el recostarse tanto en las redes sociales, no ha perdido el político la sensación, más que la realidad de pertenencia a su territorio por estar todo el tiempo creyendo que haciendo un tuit se hace política, o un tuit o un posteo en Instagram o donde sea. Sí, yo creo que las redes sociales introdujeron muchísimas transformaciones en la forma de pensar la política. Es cierto que hay un efecto democratizador, podemos decir, de las redes sociales, ¿no? En el sentido de que tenemos acceso a mucha mayor información, podemos interactuar, podemos dejarle un tuit, pero sí es verdad que a veces las redes sociales nos dan una imagen de la realidad o empiezan a construirse como una especie de nicho, ¿no? Sí. que los políticos habitan y que muchas veces tiene una distancia enorme con el territorio, ¿no? Sí, no se puede ignorar las redes sociales, no se puede tener como complemento, pero se puede sustituir, se puede construir un candidato a partir de las redes sociales exclusivamente o de lo mediático. Bueno, pareciera que Milei sí, porque ni siquiera visitó algunas provincias, territorios en donde se ha impuesto por amplia mayoría, ¿no? Exacto. Sí, eso. Ahora, ¿eso le hace mejor a la política? No estoy hablando del resultadismo, porque si vamos a estar hablando de resultadismo, pero ¿la hace mejor a la política o la ha empeorado, la ha deteriorado? Yo creo que ha disminuido y ha deteriorado mucho lo que tiene que ver en términos del debate político, en términos de lo que los políticos representan y en términos de este vínculo a la representación. Porque ¿qué vínculo de representación se puede tejer con una inteligencia artificial, con un posteo de Facebook? Podemos pensar que hay un vínculo, pero ¿cómo es la calidad de ese vínculo que se teje? ¿Qué realidad tenemos ahí? Entonces, si yo, en mi opinión personal, hay un deterioro, ¿no? Pensemos, por ejemplo, durante la pandemia, digamos. Nosotros fuimos una ciudad, fuimos el primer municipio de la Argentina que fue a elecciones en pandemia, ¿no? Entonces, ahí también nosotros pensamos, bueno, ¿se puede sustituir el vínculo? Porque antes de la pandemia nosotros decíamos, no, el vínculo, la política necesita ir cara a cara, necesita que el político vaya al territorio, que es cuando pasan inundaciones, cuando hay una catástrofe, la gente que quiere que el político vaya al territorio, que lo vea con sus propios ojos. Sin embargo, durante la pandemia hubo una idea de, bueno, pero esto también se puede mediatizar.
no como se mediatizaron otras cosas, porque para mí es un debate abierto. Bueno, ¿se puede mediatizar la educación? ¿Podemos tener clases virtuales sin que el docente no aparezca? ¿Se puede mediatizar, por ejemplo, una consulta médica? ¿Puedo ya no ir al establecimiento porque el médico me va a atender? Bueno, y la política también. Entonces yo puedo mediatizar este vínculo con el político porque ya no lo puedo ver por el contacto cara a cara. Yo creo que ahí se pierde mucha calidad, porque ¿qué vínculo construimos, no? Me parece que la política tiene que ver con un poner el cuerpo, digamos, y en ese poner el cuerpo es donde se construye este vínculo con el ciudadano. ¿Tiene conciencia la clase política de que la cuerda se corta? En mi perspectiva no. En mi perspectiva no, y creo que estamos creo que la clase política está, creo que igual todos los sectores de la clase política, digo, no solamente el partido gobernante, minimizando esta crisis de representación que creo que en los estudios por ahí se observa que es mucho más fuerte, obviamente en los jóvenes. Digo, porque todos los sectores más grandes tienen esta especie de memoria histórica respecto a lo que no significó en Argentina conseguir la democracia, por ejemplo. Pero en los sectores juveniles no, esa memoria histórica no anida, digamos. Y me parece que no hay una conciencia de qué significa, digamos, estos nuevos tiempos. Una cosa que yo veo mucho es que a los políticos les ha costado un montón ayornarse a estos nuevos tiempos, ¿no? Y lo hablo, por ejemplo, particularmente por el peronismo. El peronismo tiene esta idea de seguirle hablando a un ciudadano que prácticamente no existe, digamos, porque no hay un intento de ayornarse a, bueno, ¿cuál es el nuevo ciudadano después de la pandemia? Digamos, a un trabajador que no existe. ¿Cuál es nuestro discurso respecto a los jóvenes emprendedores, respecto a los jóvenes Rappi, etcétera, ¿no? Hay un mundo que cambió y siento que el discurso que hace la clase política no tiene como una forma de acercamiento con esos sectores o con esos sectores. ¿Cuáles son hoy las demandas de los jóvenes? ¿Es solamente más trabajo, acceso a una casa, o hay otro conjunto de demandas sobre las cuales nos cuesta llegar, ¿no? Porque pienso, todavía la política se piensa en espacios tradicionales, ¿no? En lo que fue los mitines políticos, los partidos políticos, las charlas, las conferencias. Sin embargo, ahí no hay un punto de contacto con, por ejemplo, las nuevas generaciones, ¿no? Entonces me parece que ahí hay como la política y la sociedad, siento que caminan como en dos andariveles totalmente distintos, que pocas veces tienen como esta conexión. Para finalizar, profesora, la ciencia está subestimada y destratada en términos presupuestarios. Dentro de esa subestimación y ese destrato, la ciencia política está más subestimada y destratada, mayormente, digo, la ciencia humana en general se la ve como no dadora de resultados efectivos, ¿no? Pareciera que todo se concentra en otro lugar a la ciencia. ¿O tienen que lidiar con eso? Sí, yo creo que este proceso de financiamiento que enfrentamos las ciencias en general, con ISET, por ejemplo, en particular, y todo lo que tiene que ver con el sector educativo en Argentina, es un proceso que ya lo vivimos, uno piensa, ¿no? También lo que fue el neoliberalismo en Argentina, pero a diferencia de ese momento donde también había un proceso fuerte de financiamiento, esta frase del ministro Caballo, que los científicos vayan a lavar platos, sí. Creo que lo que hoy vivimos y es más grave es la desvalorización del trabajo científico. Yo miraba con atención, por ejemplo, hace un par de semanas, este movimiento que había surgido en La Plata que cuestionaba la existencia de los dinosaurios, ¿no? Así como en algún momento está este discurso de si la Tierra es plana o no. Creo que eso ha lesionado mucho más a las ciencias sociales, porque implica cuestionar el trabajo científico que hacen los científicos en la universidad hoy por hoy. Eso me parece que es un fenómeno inédito, diría. La desvalorización del trabajo científico parece que es un fenómeno inédito de estas nuevas derechas, ¿no? Y de este fenómeno mundial de las nuevas derechas. ¿A usted le parece que es producto de el signo de los tiempos o de una intencionada causalidad? Creo que es 50 y 50, digamos, pero creo que a las ciencias sociales también nos toca eso. Y creo, respondiendo a tu pregunta de respecto a la ciencia política, creo que hay muchas cosas que deberían profundizarse mucho más en el estudio
de la política, digamos, y que por ahí los políticos deberían profundizar mucho más el análisis con las herramientas que brinda la ciencia política, un poco para tender puentes con la sociedad y un poco para saber, bueno, cuáles son hoy las demandas o por dónde va la sociedad. Creo que igual todas las ciencias hoy por hoy enfrentamos este proceso de desvalorización, etcétera, pero que la ciencia política no ha quedado, digamos, por fuera de esos debates. Profesora, muchísimas gracias. Valoramos mucho, creemos en la política como transformadora de una sociedad. Los partidos políticos son la polea que asegura que siga funcionando la democracia. Cuando los partidos políticos no funcionan, no cumplen con su rol, se deteriora la calidad, baja la intensidad de la democracia que tenemos. ¿Y cómo se revaloriza? Bueno, desde el conocimiento. Y el conocimiento en política es saber, es leer, es actualizarse, no es solamente ver la línea histórica de lo que pasó con la política acá en el mundo, sino hacia dónde nos orientan los nuevos pensadores, cosa que los políticos no están haciendo mucho, ¿no? Están tirando un par de tweets en las redes sociales y con eso creen que son Gardel, ¿no? Sí. Hay una idea, creo que se ha popularizado en los últimos tiempos, que gobernar es poner un tuit en las redes sociales, digamos, ¿no? Y hay todo un debate mediático respecto a que poner un tuit es gobernar un país, ¿no? O poner una foto, etcétera. Con todo lo que eso implica, digamos. Ha sido un placer, muchísimas gracias. La vamos a tener seguramente de fuente de consulta para que nos ayude a entender los procesos políticos. Entenderlos implica criticarlos, y criticarlos es para fortalecerlos, no para debilitarlos. Exactamente lo contrario. Gracias por invitarnos. Gracias, Jeremías. Bueno, participó en Ciencia y Conciencia la profesora María Florencia Pagliarone, magíster en Ciencia Política, becaria doctoral del CONICET, docente de Teoría Política 2, Historia Latinoamericana y Proyectos Políticos y Sociales Argentinos y Latinoamericanos de nuestra universidad. Así son